Bueno, siendo las 9:10 de la mañana, damos inicio a la conferencia Programa de Bioseguridad para combatir la influenza aviar, organizada por Gamabet y por Seedlines. Quisiera dar la bienvenida al doctor Luc Ledoux, quien es parte del equipo de Seedlines, especialista en avicultura y experto con más de 20 años de experiencia en bioseguridad. Adelante, Luc. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por su tiempo. Y muchos saludos desde Bélgica, donde estoy hablándoles. Aquí en Bélgica tenemos el invierno, tenemos una temperatura de 5 grados centígrados. Entonces, pienso que se está mucho mejor en América Latina. Me llamo Luc Ledoux, estoy trabajando con Seedlines desde el siglo pasado. De 1999. Tenía la responsabilidad comercial para América Latina, justamente para Norteamérica, África y algunos países en Europa. Mi especialidad y mi pasión es avicultura. Anteriormente he trabajado con una empresa belga que se llama Petersyme, que es líder mundial en equipos de incubación. Y he trabajado también para una empresa americana que se llama GSI Cumberland, que fabrican automatización para galpones de pollos, como comederos, bebederos, ventilación, nidos, etc. Entonces tengo una buena comprensión para los equipos que hay que limpiar y desinfectar tanto en galpones que en incubadoras. He viajado mucho para América Latina entonces, y más de 100 veces desde México hasta Chile, y me encanta su continente. América Latina es una zona con un inmenso potencial de producción de pollos, y tengo mucha apreciación para la alegría y la calor humana de América Latina. Quisiera agradecer Gamabet y saludar a su director general, el señor Mauricio del Valle, y vamos a empezar a la siguiente, por favor. ¿Por qué centrarse en la influenza aviar? Esta inspiración viene de un libro de Simon Sinek, Start with Why. Empieza con el por qué. Porque muchas veces cuando analizamos una situación empezamos con el qué y no con el por qué. Y bueno, me dio mucha impresión este libro. Siguiente. Siguiente, por favor. Pues el porqué es que obviamente la gripe aviar tiene muchas consecuencias devastadoras para nuestra industria, para los productores, para el comercio internacional, la reputación de nuestra industria, y es un riesgo potencial según la Organización Mundial de Salud para la salud pública. Y está lastimadamente hoy en día presente en todo el mundo, en todos los continentes. Siguiente. Este es una mapa del día 7 de noviembre que no estaba actualizada todavía para América Latina, pero en la siguiente vemos que lastimadamente el virus ha llegado a América Latina, a varios países. Siguiente, por favor. Perú, Ecuador, Venezuela, México, Colombia. Y una novedad también, he escuchado una otra conferencia sobre el tema, es que los aves silvestres americanas son afectadas. He escuchado noticias de los pelícanos en Perú, etc. Siguiente. ¿Cómo? Es la siguiente pregunta que nos hacemos. ¿Cómo organizar un programa de bioseguridad contra la influenza aviar? Este obviamente es la parte principal de esta charla. Siguiente. Este dibujo, en mi opinión, es clave. En inglés se dice que a picture says more than 1,000 words. Una imagen dice más que 1000 palabras. Y aquí podemos ver todos los vectores que pueden traer
el virus de la influenza aviar dentro del galpón. Obviamente empieza con pollitos bebé que tiene que ser libre de influenza aviar, obviamente. Pero también alimentos y sobre todo agua pueden entrar virus en el galpón. La gente, un vector muy importante, ya se ve un pediluvio al lado del dibujo de la persona. Obviamente voy a hablar de este tema. Todo lo que es ratones y sobre todo aves silvestres que hay que tener fuera del galpón, las carcasas, todo el material, los fómites que entren en la granja, incluso camiones, todo son vectores potenciales. Aves silvestres son el reservorio, pero según la USDA, United States Department of Agriculture, el 90% del virus se propaga por estos vectores que entran. Pues todo esto se puede limpiar y desinfectar. Y acuérdense que el virus puede sobrevivir durante 6 semanas hasta 70 metros de la granja. Siguiente, por favor. Mientras tanto, somos más de 200 personas, que fantástico. Bienvenidos a la gente recién llegado. Si hay un mensaje a tener en cuenta para siempre es esta: no se puede desinfectar la suciedad. Hay que limpiar primero. Higiene consiste de 2 partes. Primero limpiar, después desinfectar. ¿Qué es la limpieza? La limpieza es quitar la suciedad, y quitando la suciedad, sobre todo los heces de aves, de los pollos, sobre todo, se quita los microorganismos que están dentro de esta materia orgánica. Pues una buena limpieza tiene que eliminar más del 90% de los microorganismos. Y para este se quiere un tiempo de contacto y se quiere, obviamente, un buen detergente adecuado. Tipo Kenosan, ¿cómo se puede ver si un detergente disuelve la materia orgánica? Es muy fácil. Es un detergente alcalino espumante, se espuma de la suciedad. Obviamente primero hay que quitar en seco la viruta y después se puede ver que la espuma blanca se vuelve marrón porque está disolviendo la suciedad. Y la desinfección es solamente la cereza en la torta. Siguiente. Esta es una prueba hecha en Estados Unidos, en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, donde se ha analizado cada paso de limpieza, entre comillas, en un galpón de ponedoras, en jaulas. La situación sucia, había 3 millones de unidades de colonias formadas por pulgada cuadrado, y en primer lugar se ha soplado con aire comprimido. El único resultado que se obtiene asciende que se va a desplazar microbios de un lado a un otro. No hay de verdad una reducción. Se puede ver que la reducción es de 3%. Sabiendo que una bacteria se puede dividir en 2 partes en 20 minutos, 1 diviene 2, 2 divienen 4, 4 divienen 8, etcétera. En 12 horas de una bacteria podemos llegar hasta 8 billones de bacterias, que es la población humana, esta cifra en nuestro planeta. Pues esta reducción de 3% es nada. En un galpón cerrado se puede combinar con la ventilación túnel de extracción. Se logra eliminar 30% más. Lavando con agua se alcanza a bajar las colonias con un 75% más, y finalmente lavando con un detergente se baja la carga un 80% adicional. A este punto hizo el cálculo, estamos en una reducción de 94%. Pues esta es la prueba que
no se puede limpiar con aire comprimido, no se puede lavar bien con agua, se necesita un detergente que puede penetrar y disolver la suciedad para después desinfectar. Vuelvo al tema siguiente. ¿Cómo limpiar? Las fotos, obviamente, son fotos de galpones en Norte Europa, que son un poco diferentes a estas de América Latina, lo sé, porque he viajado mucho en todos sus países, pero la regla es que en primer lugar hay que limpiar en seco, es quitar la viruta. No olvidar limpieza de las canalizaciones del agua de bebida, de los niples o de los bebederos campanas. El suelo, muy importante. Espuma, utilizar espuma. ¿Por qué un detergente espumante? Porque se pega mucho mejor y hay más tiempo de contacto que pueda hacer su acción química. Después unos 20 minutos hay que enjuagar y muy importante, antes de desinfectar hay que esperar que se seca. Jamás aplicar un desinfectante en superficies mojadas porque se va a diluir demasiado el desinfectante y no funcionará. Imagínense 1 metro cuadrado en el suelo con 1 milímetro de agua. En total son 1 litro de agua y pues va a causar mucha dilución que no queremos. Siguiente. Entonces, los parámetros o los criterios para escoger un desinfectante en Ecolab, Sealines es una compañía adquirida por Ecolab, la seguridad es clave, pues segura para el personal, lo que no es el caso, por ejemplo, del formaldehído, que es cancerógeno. Seguro también para los materiales, que no sea corrosivo al galvanizado de los comederos automáticos, de los silos, etcétera. Y analizar la superficies duras tipo metal, plástico, son fácil a limpiar, a desinfectar, pero superficies porosas como hormigón o cimientos son más difíciles. El espectro de actividad, obviamente, cuando se utiliza un desinfectante, tiene que tener el espectro completo, es decir, bactericida, virucida, hongocida y esporicida. Ya he hablado de formaldehído, que es cancerógeno, mata a la gente, pero no mata a esporas de Aspergillus fumigatus. Pues quiero repetir la importancia de una buena limpieza antes de desinfectar, y estábamos a los criterios de elección de un desinfectante: seguridad para personas, materiales, obviamente, el ambiente, espectro total, facilidad de uso, pulverizar, espumar, nebulizar a frío o termonebulizar, sin añadir agentes espumantes o agentes para poder nebulizar, porque el riesgo humano es demasiado cuando hay que mezclar químicos. No es nuestra filosofía. Nuestra filosofía es que un desinfectante hay que diluirlo con agua y basta. Y tiene que poder hacer espuma utilizando una lanza de espuma que inyecta burbujas de aire y presión, alta presión. La eficacia, pruebas hechas por institutos o laboratorios independientes. Por ejemplo, con el Virusid tenemos hoy en día 112 microbios probados con este producto. Esta es la eficacia. Pasamos a la siguiente. La desinfección, entonces, en la segunda foto se puede observar una persona que está aplicando Virusid por espuma. El detergente hay que enjuagarlo, el desinfectante no. Se deja el desinfectante pegado, hay que dejar secarlo, y se podría hacer, en casos de riesgo, una segunda desinfección por termonebulización, que es la foto 1, 2, 3, la foto número 4, paso 4. Yo personalmente prefiero que la viruta ya sea presente cuando se hace la termonebulización. Así se puede también desinfectar la virutos, porque a veces he visto en granjas, en todos los
continentes donde he viajado, granjas con paja afuera donde los aves silvestres pueden entrar en la paja y esta misma paja se ha utilizado después como viruta en un galpón. Este es un riesgo muy alto. Siguiente. El agua, he hablado de la importancia del agua de bebida. Hay que, en primer lugar, limpiar las canalizaciones, porque dentro de las canalizaciones de agua se desarrolla lo que se llama un biofilm. Un biofilm puede ser orgánica, de natura orgánico, es decir, polisacárida, o cuando el agua es muy duro, puede también ser inorgánico, minerales tipo cal, fierro, etcétera, y muchas veces una combinación de ambos. Utilizando un producto como SID 2000, que es a base de peróxido de hidrógeno y ácido peracético, permita de quitar ambos tipos de contaminación. El peróxido de hidrógeno va a oxidar la materia orgánica y el ácido peracético, siendo un ácido, va a quitar el cal. Hay que poner un 2% en la tubería y después enjuagar, y cuando trabajáis con bebederos niples, hay que mover los niples para que la solución pasa a través de todo el niple, porque es al interior del niple propio que la mayoría de microbios se quedan. Siguiente. Camiones son uno de los fómites que entran en la granja, y un criterio tanto para el detergente que para el desinfectante, para limpiar y para desinfectar camiones, sobre todo es que el producto no sea corrosivo. Cuando hablamos de camiones de transporte de animales, son inversiones de $250,000 o más, y obviamente no queremos corroderles. Y cuando la corrosión de un camión empieza, no es la carrocería, pero siempre es abajo de la carrocería, partes que no se puede ver, por ejemplo, los circuitos del líquido del freno, que son muy sensibles a la corrosión. En Seedlines, una compañía Ecolab, visiones, food, todo lo que es alimenticia, salud animal, que es la más grande, y finalmente todo lo que es lavaje de vehículos para lavar carros y camiones. Y nuestros productos para lavar carros y camiones son aprobados por la Asociación Alemana de Vehículos, que se llama VDA, Verband der Automobilindustrie, que son probados para su no corrosividad, y hemos hecho la misma prueba con nuestro desinfectante Virusid, y también Virusid está certificado por la Asociación Alemana de Vehículos como clase A, que es el más alto nivel. El tema de transporte de animales es sumamente importante, y ya quiero invitarles en el mes de marzo, el 23 de marzo, voy a estar en Mérida, México, invitado por la ATA, que es la Asociación de Transporte de Animales, donde voy a dar una charla en inglés específicamente sobre el tema bioseguridad en ruedas, limpieza y de desinfección de vehículos de transporte de animales, sumamente importante. Siguiente. Porque todo lo que entra en la granja hay que desinfectarlo antes que entra, porque puede traer virus. Siguiente. Siguiente, por favor. Higiene personal se refiere a higiene de manos y pediluvios. Para higiene de mano, quiero llamar su atención que yo veo muchas veces en baños públicos gente que ponen jabón en el mano y después abren el agua. ¿Y qué pasa con este jabón? Va a desaparecer por el 90%. No es la procedura correcta. En primer lugar, hay que poner agua, después jabón y bien frotear las manos, cantar una canción, porque se quiere 1 minuto de tiempo de contacto con el jabón. Después enjuagar
y después secar, y después se podría adicionalmente desinfectar con un gel o líquido alcohólico. Lo que he dicho a la introducción, que primero hay que limpiar, después hay que desinfectar, vale también para los botas, para los pediluvios. Yo he visto, incluso en América Latina y en otros continentes, muchas veces gente con botas llenas de suciedad que entran en un pediluvio y salen. Y este pediluvio, cuando no se reemplaza la solución, diviene, en vez de un baño de desinfección, un baño de infección. También lo que he visto mucho en América Latina y también en África es que muchas veces se utiliza fenoles, desinfectantes a base de fenol, que están afuera en el pediluvio a la entrada del galpón. Necesito compartir con ustedes todos que fenoles son neutralizados por rayos ultravioletas, por el sol. No tiene sentido. Hay que utilizar, en este caso, un producto que funciona en presencia de materia orgánica, 1, y 2, que no se neutraliza por rayones del sol. Siguiente. Entonces, tenemos un programa completo contra la gripe aviar, que es la higiene de las personas a la entrada, higiene del transporte. Camiones son sumamente peligrosos. Cuando mea una ave silvestre en el techo del camión, entra en la granja, puede transportar el virus, pero también queremos proteger nuestra inversión. Por eso la importancia de utilizar productos no corrosivos y aprobado para limpiar y para desinfectar vehículos especialmente. Pues obviamente la higiene de la nave, del galpón mismo, jamás olvidar desinfección de agua de bebida, tanto de la tubería que durante la producción el agua de bebida. Tiene dos partes. Siguiente. Con que quisiera aquí compartir con ustedes pruebas que hemos hecho contra 3 serotipos de influenza aviar. El laboratorio en Padova de la OIE y la FAO, la OIE ha cambiado de nombre, hoy en día se llama la Organización Mundial de Salud Animal, en inglés World Organization for Animal Health, WOHA, y la FAO, que es la Food and Agricultural Organization de las Naciones Unidas, tienen un laboratorio de referencia de influenza aviar en Padua, en Italia, y allí hemos hecho esta prueba contra el H5N1 según el protocolo norteamericano. Virocid es el único desinfectante europeo que se vende en Norteamérica y que tiene una parte de mercado muy grandísimo en la industria avícola en Estados Unidos, pero el protocolo de pruebas en Estados Unidos es diferente a el de Europa. El protocolo norteamericano es más restringente que el protocolo europeo, es decir, para pasar la normativa norteamericana hay que pasar la prueba en presencia de 5% de materia orgánica y con una dureza de agua de 400 ppm de CaCO3. Según esta prueba hicimos, según este protocolo, hicimos la prueba en este laboratorio contra H5N1. Pues hemos hecho anteriormente una prueba contra el serotipo H9N2 en un laboratorio estadounidense para poder tener la prueba en nuestra etiqueta aprobada por la EPA, que es la Environment Protection Agency, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, con el mismo protocolo. Y más recién hicimos la prueba contra el serotipo H5N8 aquí en Europa, en los Países Bajos, en la Universidad de Wageningen, según el protocolo EN, que es European Norms, que es normas europeas. Todas las pruebas tuvieron éxito al 0,25%, lo que es 1 en 400, o lo que son 2,5 milímetros
por litro. Pues tenemos 3 pruebas de eficacia contra influencia aviar, pero quisiera repetir, cuando se utiliza un desinfectante, tiene que tener obviamente el espectro completo. Repito que Virusid tenemos hoy en día 112 pruebas contra bacterias, gram positivas, gram negativas, virus encapsulados y desnudos, hongos y esporas. Por ejemplo, esporas del hongo Aspergillus fumigatis y esporas del Clostridium perfringens, que son las más difíciles. Todas estas pruebas tienen un reporte en inglés en formato PDF, incluso estos 3 contra la influenza aviar, y ustedes como clientes pueden obtenerles contactando su representante en su país. Otra cosa que quisiera mencionar es que hemos hecho otra prueba también en Estados Unidos, no contra influenza aviar, pero contra la peste clásica, la peste africana porcina, pero en hormigón, en cemento. Y Virusid era, entre 7 otros desinfectantes, el único desinfectante que alcanzó a matar este virus dentro del hormigón, y para este se requiere un poder de penetración porque hormigón o cimiento no es una superficie dura, es una superficie porosa, y para poder penetrar profundamente en este cimiento logró Virusid gracias a su composición. Entre otros, hay 2 tipos de amonio cuaternario, de cadena simple, de cadena doble, que les dan un poder de penetración más fuerte. El otro ingrediente es glutaraldehído, que mata a todo tipo de microorganismos, pero que no tiene este poder de penetración, y el glutaraldehído, que no es cancerógeno. Y el tercer grupo de ingredientes es el alcohol, el isopropanol, que también ayuda al nivel virucida. Siguiente, por favor. ¿Qué herramientas tenemos de comunicación? Más de esta charla, obviamente, tenemos nuestros programas de bioseguridad completas de 360 grados, disponible en Showpad en 7 idiomas, incluso en castellano, que se puede obtener contactando su representante local. Sí. Un folleto comercial específicamente con el programa o de prevención de influenza aviar, que es un poco el resumen de lo que he dicho, disponible en Showpad, incluso en castellano. Siguiente. Y obviamente nuestro sitio internet, seedlines.com, donde podéis encontrar un montón de información sobre el virus influenza aviar, incluso un folleto, no sé si está disponible en español, pienso que sí, que explica mucho más sobre el virus, su patología, su dispersión, etcétera, etcétera. Siguiente. Entonces, 3 mensajes para llevar a casa. 1, Virusid se ha probado contra 3 cepas de influenza aviar altamente patógenos. Todos tuvieron éxito al 0,25% de dilución, e incluso con 5% de materia orgánica. Segundo, Virusid es también eficaz en el concreto sucio, con 5% de materia orgánica. Y tercero, Seedlines, una empresa de Ecolab, ofrece un programa completo de bioseguridad. Es la única cosa que hacemos, es limpieza y desinfección. Y con este estamos a las preguntas. He visto varias preguntas en el chat box. ¿Quién va a coordinar? Yo, Luke. Por favor, adelante. Más bien, muchísimas gracias, Luke, por la información valiosa que ha compartido con todos nosotros. Sin duda, las medidas de bioseguridad son uno de los puntos claves para asegurar el sector y disminuir el riesgo que representa la influenza aviar en este. Ahora vamos a tener, Luke, 15 minutos de preguntas y respuestas.
Quien tenga alguna consulta puede, por favor, escribir las preguntas en el chat de la conferencia y yo las voy a ir leyendo. Una vez finalizado las preguntas, bueno, daremos fin a esta charla. Adelante, Estefanía, porque ya había varios puestos en el chat box. Perfecto. A ver. Una de las preguntas, Luke, es ¿cuál es el volumen de solución de desinfectante recomendado por metro cuadrado o metro cúbico? Excelente pregunta. Y con la diferencia metro cuadrado es para aplicación pulverización o espuma, metro cúbico obviamente es para desinfección ambiental del aire, es para nebulización. Bueno, primero, pulverización o espuma, se quiere 1 litro de solución por 3 a 4 metros cuadrados. Es decir, 0,25 metros cuadrados. 1 litro para 4 metros cuadrados. Este es sumamente importante para explicar nuevamente la importancia de aplicar el desinfectante en una superficie ya secada. Repito, cuando hay un suelo con 1 milímetro de agua, hay 1 litro por metro cuadrado de agua. Cuando vamos a aplicar 1 litro de solución, digamos a medio por ciento, que es 5 ml por litro, que es la dilución estándar del Virusit, en este piso mojado, en vez de diluir los 5 ml en 1 litro, vamos a diluirles en 5 litros, porque se va a añadir 4 litros más que están presentes en el suelo. Ningún desinfectante funcionará en pisos mojados. Y cuando no se tiene el tiempo para esperar que se seca todas las superficies, lo que puede entender, la única solución es aumentar la dosis. Este es aplicación pulverización espuma. Aplicación termonebulización se requiere en circunstancias normales 1 litro de Virusit más 3 litros de agua por 1000 metros cuadrados. En épocas con alto riesgo, como ahorita contra la influenza aviar, mejor doblar la dosis y aplicar 2 litros de Virusit más 3 litros de agua para 1000 metros cúbicos. Próxima pregunta, por favor. Y agradezco a la persona que hizo esta pregunta. La siguiente pregunta es, ¿un desinfectante en pediluvio cuánto tiempo puede permanecer activo? Excelente pregunta. Yo no tengo la respuesta porque depende de la carga orgánica. Cuando con el Virusit se limpia las botas primero, antes de desinfectarlo, la regla es renovar 2 veces por semana. Es suficiente. Pero cuando se utiliza un producto que es sumamente sensible a la materia orgánica, ejemplo, hipoclorito de sodio, bueno, hay que renovarlo 4 veces por día. Pues depende del producto, obviamente, pero del nuestro lo sabemos. Gracias por la pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué desinfectantes no se neutralizan por los rayos solares? ¿Y qué tiempo de efectividad tienen los desinfectantes expuestos en un pediluvio? Ok. Tipo de efectividad, hay que utilizar obviamente un producto que tenga el espectro completo. Siempre hay que utilizar este tipo de desinfectante, espectro completo probado por pruebas independientes. El único producto que sufre mucho de rayones ultravioletas son los fenoles. Una composición de amonio cuaternario, glutaraldehido, isopropanol funciona hasta 60 grados, pues no hay problemas. ¿Más preguntas? La siguiente pregunta es, ¿qué tiempo vive este virus en el ambiente? Ok. Puede sobrevivir fácilmente 6 semanas. El cloro, ¿qué tanta efectividad tiene para el virus de la influenza aviar?
Bueno, el cloro, la eficacia y nosotros tenemos productos a base de cloro, ¿eh? Lo utilizamos para lavar bandejas o gabas de nacedoras en la planta de incubación. No tengo ningún prejuicio contra cloro. En Seedlines, una compañía Ecolab, tenemos 300 productos, 300 moléculas. Pero nuestro arte, nuestra profesión, nuestra misión es proponer la molécula adecuada para la aplicación que se requiere. Y cloro en un pediluvio, de nuevo, va a neutralizarse rapidísimo en presencia de materia orgánica, pero tiene un defecto adicional el cloro, es que su eficacia depende del pH. Más ácido la solución, mejor que va a funcionar, pero arriba de 7 casi no funciona, pues, y también es muy corrosivo, es peligroso, etcétera. Próxima. La desinfección por medio de plasma en frío. Nos preguntan qué sabemos de la desinfección por medio de plasma en frío. En Europa ya se está Plasma en utilizando y frío, está muy avanzado. tengo que pedir disculpas, mi castellano es muy malo, no es mi idioma maternal y no sé qué se quiere decir con plasma en frío. ¿En inglés? Mm, ah, Esperemos que nos vuelvan a reenviar la Ok. pregunta, Luke. Siguiente pregunta ¿Cuál es la mientras... supervivencia? Perdóname. ¿Cuál es la supervivencia del virus de la influenza aviar en materia orgánica y ambiente? 6 semanas, ya le he dicho, fácilmente. Bueno, el virus puede sobrevivir durante un año cuando la temperatura baja abajo de 0 grados. A partir de 77 grados centígrados, el virus muere en menos de un segundo, que es la prueba, una vez más, lo que siempre digo, carne de pollo es una excelente carne, pero no hay que comerla cruda, ni para influenza aviar, ni para salmonela. Y cuando se lo cocina, no hay ningún riesgo. Es una carne sana y sabrosa y ligera en temas de colesterol. Nos preguntan también, ¿debo usar el agua de la granja para hacer evaluación del desinfectante en el laboratorio? Se podría, pero normalmente en laboratorio hay estándares por el agua, pero es agua de grifo que se utiliza y las normativas, las americanas se va a añadir 5% de materia orgánica, en caso de normativos europeos se va a añadir 3% de materia orgánica. En el caso de agua en laboratorio, o según el protocolo norteamericano, se va también a añadir carbonato de calcio, 400 ppm. Excelentes preguntas, le agradezco a todos. Siguiente. Luke, permíteme, en referencia, ¿no es cierto?, al plasma, el concepto en inglés es not thermal plasma. ¿No? No tengo experiencia y cuando yo no tengo experiencia prefiero no decir nada. Lo siento. Muchas gracias. La otra pregunta es, ¿el Virosid se degrada al aplicarse mediante termonebulización? Excelente pregunta. Cuando se conoce el equipo de termonebulización, le explico, al punto de inyección hay una temperatura de 500 grados centígrados, lo que es muy caliente obviamente. Pero el tiempo de contacto en este punto es entre 0.1 segundo y 0.05 segundo. Imagínense una llama. No he dejado de fumar, anteriormente tenía siempre fuego, pero cuando hay una llama de fuego y cuando se pasa la mano rapidísimo encima de esta llama, no se quema. ¿Por qué no? Porque el tiempo de contacto es muy breve. Es solamente cuando se queda la mano en la llama que se va a quemar. Es igualito. Este tiempo es tan breve que no hay riesgo y tenemos certificaciones que del fabricante de los termonebulisadores, que el Virosid no es corrosivo para este tipo de equipo porque tiene un pH neutro. Siguiente pregunta.
La siguiente pregunta es desde Bolivia. Ellos comercializan el CID-20. Dice que ¿cuál sería la recomendación para el uso de influenza aviar? La doble dilución del virusid, porque CID-20 tiene 263 gramos por litro de materia activa y virusid 522. La siguiente pregunta es, al aplicarse el virusid mediante termonebulización, ¿hace nube por sí solo o hay que añadir algún vehículo? Excelente pregunta. Nuestra filosofía de Seedlines, una compañía Ecolab, es que el cliente jamás tiene que mezclar productos químicos. El virusid está pronto al uso para ser aplicado en pulverización, en espuma y en nebulización. Nebulización a frío o termonebulización. Diluir con agua y basta. Quiero volver la espuma. La espuma tiene 3 ventajas. Primero, se puede visualizar si todos los centímetros cuadrados han sido cubiertos, es un control visual. Segundo, tanto como un detergente espumante permita más tiempo de contacto. Y tercero, tenemos la prueba que hay menos aerosoles en el aire, lo que quiere decir que hay más materia activa en la espuma que va a ser proyectada en las superficies. Me hizo una pregunta a mí mismo. Gracias. ¿Cuánto de pH debe tener el agua de bebida? Buena pregunta. El análisis del agua se hace en función de 3 parámetros. La turbidez, pues se necesita un filtro. Aspecto químico, yo diría alrededor de 5,5, alrededor 5,5, 6. Pero tercera, la carga microbiana. Prefiero que el agua sea un poco más alta en pH, que es el aspecto químico, pero más bajo en carga microbiana. Pero la ideal es alrededor de 5,5 para preacidificar el buche. Nos ¿Qué más? preguntan también los glutaraldehídos combinados con cuaternarios, ¿qué tan eficientes son? ¿O solo los que son glutaraldehídos? Buena pregunta. Glutaraldehído solo tiene el problema que no alcanza a penetrar. Un glutaraldehído solo, pulverizándolo, no va a penetrar ni grietos, poros, etcétera, pero tampoco a la célula del microorganismo. ¿Por qué añadimos amonios cuaternarios? Para dar mucho más poder de penetración del producto. También un glutaraldehído solo no hace espuma. Nosotros añadimos agentes espumantes y agentes nebulizantes para que se puede justamente aplicar también por espuma y por termonebulización. Siguiente. Nos preguntan también si hay posibilidad de que el virus pueda vivir más de 6 semanas. Claro que sí, es el mínimo 6 semanas. Y repito, el virus puede sobrevivir en congelación más de 1 año. Perfecto. Era en función de el virus, perdón. Lo que no gusta al virus son temperaturas altas y rayos del sol. Y lo que le gusta menos es el virusid. ¿Cuál es el nivel de exposición al virus para que una persona se infecte al estar en contacto con aves enfermas? Hay poquísimos casos de personas infectadas cuando se ve en total. No tengo en cabeza las casualidades. En Europa han sido 3 muertos, en Asia un poco más, pero la mayoría de la gente, de esta gente, eran gente débil, con una salud no optimal, es decir, con una resistencia limitada. Pues la posibilidad de una pandemia no pienso que es tan grave. Pero bueno, yo aconsejo durante épocas de riesgo y sobre todo cuando el virus ha atacado un galpón o cuando hay que eliminar los pollos, cuando hay que matarles, cuando hay un brote, hay que poner máscaras. La siguiente pregunta es, ¿qué desinfectantes recomienda
para la desinfección del agua de bebida, para un agua alcalina? Alcalina o ácida o neutro no importa, porque el C2000, que es el producto que recomendamos, tiene agentes tamponantes. Recomendamos el C2000 no solamente para desinfección de agua de bebida durante el lote, durante la producción, pero lo que es sumamente importante es antes del lote, durante el vacío sanitario, de bien limpiar las tuberías. Allí se requiere un 2% del C2000 para una línea de nipples estándar. Hay que contar medio litro de volumen por un metro de línea, así se puede calcular fácilmente. Hay que dejar esta solución mínimo 4 o 6 horas, pero 24 horas no son problemas, y hay que mover los nipples para que la solución pase a través de todo el nipple. Y después se puede utilizar el mismo producto para desinfectar el agua a unos 200, 300 ml por 1000 litros de agua. Siguiente. Hay muchas preguntas, pero me encanta este diálogo. Gracias. ¿Entre qué desinfectantes hay antagonismo? Ok, buena pregunta. Este tiene que ver con surfactantes aniónicos y surfactantes catiónicos. Los amonios cuaternarios son surfactantes catiónicos, mientras que fenoles tienen surfactantes aniónicos. Hay antagonismo, pero también puede suceder antagonismo entre el detergente y el desinfectante. Nosotros, Seedlines, una compañía Ecolab, obviamente le ofrecemos el paquete completo, y obviamente nuestros detergentes tipo Kenosan van a ser compatibles con nuestro desinfectante, que es el Virocid o el C20. Excelente pregunta. ¿Qué más? ¿Cuál es el grado de Virocid biodegradabilidad del cumple Virocid? con las normativas más stringentes, más difíciles del mundo, que son las europeas. El producto tiene que desgradarse más de 80% en 28 días. Este es el criterio. Pero obviamente cumple con las normas, porque la mitad de nuestro mercado es la Unión Europea. ¿Cómo debemos manejar la materia orgánica de aves infectadas con influenza? Ajá. Excelente pregunta, porque este es sumamente peligroso, y cuando se hace la limpieza de la viruta del galpón, hay que transportarlo a más de 3 kilómetros, y se puede pulverizar el desinfectante encima si se quiere, si hay riesgo. Por ejemplo, el camión que va a transportar esta viruta, encima se puede infectar, y después cubrirlo con una, ¿cómo se llama? Una tela. ¿Qué más? Tenemos 3 minutos más. En caso positivo de influenza aviar en granjas avícolas, ¿qué tiempo es de vacío sanitario? ¿Cuál es el tiempo de vacío sanitario? El tiempo de vacío sanitario en sí misma no depende. Si se hizo una buena limpieza, una buena desinfección de las superficies, en una segunda desinfección ambiental con termalización, no tiene que ser muy largo, a condición que se ha hecho un buen trabajo de limpieza y desinfección. Si no, hay que esperar semanas y semanas. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el tiempo de acción del desinfectante en espuma? ¿Cuál es el tiempo de acción? El tiempo de acción del desinfectante en espuma. El tiempo de acción es igualito en espuma que en pulverización, pero también voy a hacer una pregunta a mí. Se refiere tantas veces a qué es la acción residual de un desinfectante, sea aplicado por aspersión o por espuma. Y ahí la respuesta es: un desinfectante actúa hasta que está completamente vaporizado.
Luke, para la desinfección de vehículos con Virosit al ingreso de la planta de alimentos, ¿hay algún daño en las partes metálicas de los vehículos? Ninguno, porque repito que Virosit es certificado clase A por la Asociación Alemana de Vehículos, en alemán Verband der Automobilindustrie. Ningún riesgo utilizándolo a su dilución estándar. Y cuando los vehículos no han sido lavados, enjuagados y secados, hay que aumentar la dosis, a 1%. Para que el producto penetre la suciedad. Virosit se puede aplicar dentro de galpones con aves. Técnicamente sí, pero depende del regulatorio. En Europa es prohibido, no entiendo por qué. Yo lo veo aplicando así en América Latina con mucho éxito. Además, el Virosit tiene aceite de pino que da un olor un poco de menta, que es un repelente de moscas. Y para mí una mosca es un jumbo jet lleno de microbios. El olor de menta a la gente le gusta, a las moscas le odian y se van. No, no es un insecticida, repelente de mosca. ¿Más preguntas? A ver, para la desinfección de vehículos, ¿cada cuánto tiempo debo cambiar el desinfectante de mi tanque de desinfección? Excelente pregunta. Hemos hecho una prueba que está disponible en inglés en PDF de la estabilidad del producto diluido. Entonces, en 3 temperaturas distintas, 6 grados, 25 y 40, y a 2 diluciones, 0,5%, 1%, hemos medido que después de 4 semanas, después de un mes, se quedó suficiente ingredientes activos para la estabilidad. Este es sin materia orgánica, es decir, en un tanque cerrado donde no puede llegar polvo y otras cosas, se quede estable mínimo un mes. Este garantizamos y podemos probar. ¿Qué más? Perfecto. La última pregunta sería si considerarías que la triada perfecta de SIT 2000, Virosit y Kenosan ayuda a minimizar el impacto de contaminación contra influenza aviar y otros virus. Sí, y otros virus y otras bacterias y otros hongos y sus esporas, tipo Aspergillus fumigatus, porque tenemos estas pruebas. Pero la fuerza la cadena es tan fuerte que el eslabón más débil, y cualquier entrada posible del virus a través de fómites de personas, de aves silvestres, de roederos, etcétera, es un riesgo. Pues se habla de la bioseguridad interna y la bioseguridad externa. Hay que vigilar ambos. Muchísimas gracias, Luke. Con esta última pregunta cerramos y damos por concluida la conferencia de hoy. Agradecemos su participación, un gran abrazo y nos vemos en el próximo evento. Y les espero en México en marzo al Congreso de la Asociación de Transporte de Animales para profundizar el tema de camiones. A todas las demás personas que tengan dudas, nos pueden hacer llegar mediante el correo para que luego podamos responder las preguntas que quedan pendientes. Muchísimas gracias a todos. Con gusto. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego y bienvenidos en Bélgica. Si estáis aquí, bienvenido a visitarnos. Muchas gracias, Lu, por tu participación. Muy agradecido. Un placer. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.